Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Una vez que hemos desarrollado este ejercicio, este primer ejercicio con respecto a la separación de potencias, dejo dos problemitas adicionales donde solo hay dos equipos en cada uno de ellos. Y asimismo nos pide potencias totales, corriente del total de la línea y el factor de potencia total, para que usted pueda practicar y pueda ponerse a prueba en este tipo de ejercicios. Recordando que estamos calculando datos globales de la línea de alimentación de las máquinas. Y ahora pasamos a lo que es circuito paralelo de corriente alterna. Entonces, para empezar a hablar de circuito paralelo de corriente alterna, vamos a decir lo siguiente. En este caso, bueno, al conectar varias cargas en paralelo a una tensión alterna senoidal de valor eficaz V y frecuencia F, tenemos las siguientes características. Por las cargas circula una corriente alterna senoidal, siendo el valor de la intensidad total I eficaz, recuerde, I cuando no tiene o no le acompaña ningún otro nombre es una corriente eficaz, viene dada por la primera ley de Kirchhoff, que es igual a la suma vectorial de las corrientes eficaces que circulan por cada carga. En este caso, aquí lo que nos dice es que en un paralelo yo puedo sumar de forma vectorial las corrientes para obtener mi corriente eficaz total. Pero por lo general nosotros no nos metemos, por decirlo así, en los cálculos vectoriales, sino que nos vamos más por este lado. Y lo que hacemos es lo siguiente. La corriente total eficaz, muy parecido a lo que vimos en el triángulo de corrientes, es igual a la raíz de la corriente activa total al cuadrado más la corriente reactiva total al cuadrado. ¿Por qué? Porque me dice que la corriente activa total, IA, es igual a la suma de todas las corrientes activas que circulan por cada carga, hablando del paralelo. Entonces, cada rama del paralelo nos va a dar una corriente activa. Usted, para hallar la corriente total activa, puede sumar cada una de esas corrientes activas. Y asimismo con la corriente reactiva. Usted va a sumar cada una de esas corrientes reactivas de cada rama del paralelo y obtiene una corriente reactiva total. Ya con estas dos corrientes totales, tanto activa como reactiva, podemos hallar nuestra corriente eficaz. Eso es lo que nos dice en esta primera diapositiva y que está graficado. Obviamente aquí estamos graficando los vectores de las corrientes I1, I2 y haciendo la suma vectorial de los vectores de corriente I1 e I2. Ojo con ese detalle. Luego, ¿qué más me dice? La corriente está desfasada un ángulo con respecto a la tensión. Eso es obvio. ¿Y cómo hallamos acá ese ángulo? Pues podemos decir, usando el triángulo de corrientes, ojo acá, aquí estoy usando el triángulo de corriente, que es igual a la tangente a la menos 1 de la corriente reactiva sobre la corriente activa. Esto es muy parecido cuando empleábamos o triángulo de tensiones o triángulo de impedancias. Aquí en cambio estoy usando es el triángulo de corrientes. Y luego la impedancia total viene dada por ley de Ohm. Voltaje eficaz sobre corriente eficaz. Esto es impedancia. Pero usted ya sabe que la impedancia la puede hallar de varias formas, de varias maneras. Incluso las puede hallar en base a resistencia y reactancia total. Pero observe que aquí no nos presenta esa fórmula. Pero ya la hemos utilizado. Aquí en cambio lo que estamos haciendo es desde la impedancia hallar la resistencia y la reactancia total. Observe, me dice que la resistencia es la impedancia total por el coseno del ángulo y la reactancia total es la impedancia por el seno del ángulo o la resta de las reactancias. Aquí podemos decir, repito, que tenemos entre comillas fórmulas nuevas, pero no es así. Es lo mismo que hemos venido usando, lo único que ahora nos plantea con otras incógnitas. Antes nosotros siempre teníamos resistencia y reactancia y hallábamos impedancia. Ahora viene lo contrario. Ahora tenemos la impedancia y con la impedancia y el ángulo hallo la resistencia y la reactancia. Pero al final del día sigue siendo el mismo proceso que hemos venido desarrollando. Y por último, las potencias. Obviamente se divide en potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Y tenemos la misma lógica. Al final, la potencia activa total puede considerarse como la suma de las potencias activas. Y la potencia reactiva total, asimismo, es la suma de las potencias reactivas. O a su vez, podemos emplear voltaje por corriente por coseno del ángulo para la potencia activa y voltaje por corriente por seno del ángulo para la potencia reactiva.
Aquí usted puede, repito, emplear cualquier camino para hallar las potencias, para hallar el ángulo, para hallar la impedancia, no hay ningún problema. Lo único que estamos haciendo ahora es presentándole la formulación que se va a emplear de forma, por decirlo así, directa en los problemas que vienen, ¿no? Pero esto ya lo hemos venido usando y trabajando. Planteamos un primer problema y nos dice, observe, una bobina de resistencia, obviamente, interna, de 40 ohmios y coeficiente 0,05 henrios se conecta en paralelo con otra bobina de resistencia 10 ohmios y coeficiente 0,1 a una tensión alterna senoidal de 150 voltios 50 hercios, es la fuente que está aquí arriba. Nos pide calcular corriente por cada rama, o sea, por cada bobina. Luego, componentes activo y reactivo de cada corriente I1 e I2. Luego nos pide la corriente total de las dos bobinas, sería la que está por acá afuera. Y luego el ángulo de desfase que va a tener esta corriente con respecto al voltaje. Eso es lo que nos pide este problema de circuito paralelo en corriente alterna. Ahora, si yo grafico lo que se encuentra en el ejercicio, sería lo que está en la parte derecha. Va a haber una corriente I1, que va a ser la que vaya por arriba. Va a haber una corriente I2, que es la que va para abajo. Y si yo uso la formulación vectorial, me dice que la corriente total es la suma de I1 más I2. Por eso lo tenemos acá representado de esa forma, ¿no? Esto de forma vectorial. Pero obviamente queda como representación. Ahora lo que vamos a calcular nosotros es en base a la parte numérica, no tanto gráfica. Entonces vámonos a la pizarra y empezamos el ejercicio. Voy a anotar primero el gráfico del problema. Vamos a ver. Tenemos una resistencia con el inductor y otra resistencia con el segundo inductor, recordando de que son resistencias internas. La primera me dice 40 ohmios, 0,05 henrios, y la segunda me dice 10 ohmios, 0,1 henrios. Esto está en paralelo y se va a conectar a una fuente alterna. ¿De qué valores? Me dice 150, vamos a ponerla por acá arriba. Conectamos la fuente y me dice 150 voltios a una frecuencia de 50 hercios. Aquí, obviamente, me va a pedir hallar. Vamos a anotar abajo los datos que vamos a hallar. En este caso, primero, me dice corriente, digamos, I1 y corriente I2, sabiendo que son las corrientes de cada rama. Aquí I1 y aquí I2. Luego me pide las componentes activa de I1 y reactiva de I1. Componente activa I2 y componente reactiva de I2. Luego me pide la corriente total y, en este caso, I la tenemos por acá afuera, que es la corriente que va a entrar al paralelo. Y por último me pide el ángulo de desfase. Obviamente entre corriente y voltaje. Siempre recuerde que ese es el ángulo de desfase. En este caso, quito la diapositiva y comenzamos a operar. Y lo primero que tenemos que considerar es trabajar las corrientes. ¿Cómo podemos hallar nosotros las corrientes I1 y las corrientes I2? Pregunto. Para empezar a operar, lo primero, obviamente, para hallar corriente, yo sé que debo usar la ley de Ohm. Pero hay un detalle. Aquí ya no puedo usar resistencia, porque hay una carga mixta de resistencia con inductor. Por ende, en lugar de decir resistencia, decimos impedancia. Ahora sí, para hallar la corriente, yo puedo usar voltaje sobre impedancia. ¿Cuál será entonces el voltaje, primero como dato, de esta carga en esta rama 1? ¿Cuál será el voltaje que le llega a esta rama? Correcto, 150 voltios. ¿Por qué? Porque es circuito paralelo. ¿Y cuánto le va a llegar a la otra rama? Pues exactamente lo mismo, 150 voltios, porque es un paralelo. Ojo ahí. Entonces, tengo que hallar estas dos impedancias, tanto la impedancia 1 como la impedancia 2. Y podemos hacerlo, por supuesto. Recordemos que impedancia, aquí era igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado.
¿Podemos hallar esto? Por supuesto, tenemos todos los datos. Vámonos con la impedancia 1. Es igual a la resistencia al cuadrado más resistencia 1 más la reactancia total 1 al cuadrado. Y de aquí hallemos la reactancia total 1. Aquí es igual. Como solo hay un inductor, vamos a proceder a decir que es igual a 2 por pi por frecuencia por inductancia. Reemplazamos valores. Reactancia inductiva 1 va a ser igual a 2 por pi por frecuencia, que es 50, por coeficiente 0,05. Ahora sí, ¿cuánto será esta reactancia? ¿Cuánto será esta reactancia? Como reactancia total 1, 15,7 ohmios. Entonces ya tenemos resistencia y reactancia total. ¿A cuánto será la impedancia 1? En este caso, resistencia 40 al cuadrado más 15,7 al cuadrado. Todo esto le sacamos la raíz. Vamos a poner aquí el 40 de mejor manera. ¿Listo? ¿Cuánto será esa primera impedancia? La primera impedancia nos arroja un dato de 42,97 ohmios. Y aquí, ojo, ya tenemos la impedancia de la primera rama, de aquí arriba. Si yo redibujo, puedo decir lo siguiente, que tengo mi fuente y ya tengo mi impedancia Z1 en la parte superior del paralelo. Obviamente, luego vamos a hallar la impedancia Z2 del paralelo. Pero ya tenemos una de las dos impedancias. Y ya vimos la ley de Ohm, necesitamos voltaje 150 e impedancia, en este caso 42,97. Hallemos directamente la corriente I1. Voltaje 150 sobre impedancia 42,97. ¿Cuánto será esta corriente I1? Recuerde, no se olvide, la reactancia total es igual a la resta de las reactancias. Lo colocamos como una nota por si acaso, para que usted recuerde siempre este detalle. Pero aquí, como no hay reactancia capacitiva, es cero, la reactancia total es la reactancia inductiva. Pero no se olvide que debe de darse esta resta para la reactancia total, para poder sacar nuestra impedancia. Entonces, me pasan el dato que la corriente I1, vamos a ponerla abajo, es igual a 3,49 amperios. Ahí tenemos nuestra corriente I1. Para hallar I2, hacemos el mismo proceso para hallar primero la reactancia total 2, que va a ser igual a ¿qué? Lo mismo, como no hay condensadores, reactancia total es reactancia inductiva. 2 por pi por frecuencia por inductancia. Esto es igual a 2 por pi por frecuencia, que es 50, por coeficiente de autoinducción, que es 0,1. ¿Cuánto equivale nuestra reactancia total 2? Antes y previo a sacar la impedancia. Voy anotando la fórmula de la impedancia. Impedancia 2 es igual a la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Siempre para no olvidarnos la formulita. Y esto es igual ¿a qué? A la resistencia al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Más, aquí va la raíz. ¿Cuánto es la reactancia total? Me dicen 31,41 ohmios al cuadrado. Entonces, ahí tenemos, ya para poder encontrar nuestra impedancia 2. ¿Cuánto será esa impedancia 2? Pasan el dato que la segunda impedancia vale 32,96 ohmios. Y ya con la impedancia, aplicando ley de Ohm, como lo hicimos hace un momento, corriente es igual al voltaje 150, porque es un paralelo, dividido para nuestra impedancia 2, 32,96. ¿A cuánto equivale nuestra corriente 2? Vamos a anotar la 1 porque ya la teníamos, 3,49 amperios. Y la corriente 2 me dicen 4,55 amperios. Ahí tenemos los datos de I1 e I2.
Ahora nos pide las componentes activa y reactiva de las corrientes I1 y I2. Y aquí hago un primer análisis. Vamos a hacer aquí abajo. Ya tengo la componente o el valor eficaz de mi corriente I1. Vamos a poner aquí, este sería I1. Y me pide el ejercicio hallar tanto la componente activa, aquí IA, como la componente reactiva. Pero hay un detalle. Todavía no conozco cuánto es el ángulo que se forma en este triángulo rectángulo. Y si solo tengo un dato, que es la hipotenusa, no puedo hallar ninguno de los dos catetos si no tengo el ángulo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso aquí? Encontrar el ángulo de nuestro triángulo rectángulo para poder hallar los catetos. Esto ya se transforma, como lo venimos diciendo, en un triángulo rectángulo. Si solo tengo la hipotenusa, no puedo hallar ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente, porque no hay ángulo. Entonces, hallemos el ángulo. Para hallar el ángulo en este problema, cuando no me da el factor de potencia, hay que tener en consideración algo. Voy a borrar por acá arriba. Y hay un detalle. ¿Se acuerda del triángulo de resistencias? Que me decía impedancia, resistencia y reactancia total. Si uso el triángulo de resistencias, puedo hallar el ángulo. Puedo hallar el ángulo, que está acá. Y, profe, el ángulo del triángulo de resistencias es el mismo del triángulo de corrientes. Sí, y es el mismo del triángulo de potencias, y es el mismo del triángulo de tensiones. Para el primer ángulo, yo puedo decir, para el ángulo 1 es la tangente inversa de la reactancia sobre la resistencia, cateto opuesto sobre adyacente. Ahí tenemos el ángulo 1 y puedo reemplazar valores. Tangente inversa de reactancia total 1, 15.7. Resistencia, perdón, nuevamente vamos a mover por acá este valor. 15.7 sobre resistencia 1, que vale 40. Y para el ángulo 2, asimismo, tangente a la menos 1 de la reactancia total sobre la resistencia. Tangente a la menos 1 de reactancia total, 31,41. Sobre resistencia, en este caso era 10. ¿Cuánto valen esos dos ángulos? Ángulo 1 me dicen 21,43 grados. Perfecto. Ángulo 2, 72,34 grados. Importante, no se olvide que estamos con tangente inversa, tangente a la menos 1. Podemos hacer en esta misma fórmula trigonometría. Aquí es igual, por ejemplo, el seno del ángulo. Seno del ángulo es corriente reactiva, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es I. Voy a despejar corriente reactiva. Por ende, corriente reactiva es I por seno del ángulo. Y de forma directa, corriente activa, que es el otro cateto, es I por coseno del ángulo. Porque va a ser exactamente igual con la función coseno. Entonces, ya con estos ángulos podemos hallar nosotros estas corrientes, tanto reactiva como activa. Vamos con corriente reactiva 1. Es corriente I1 por seno del ángulo 1. Corriente activa 1 es corriente 1 por el coseno del ángulo 1. Voy a reemplazar valores a la derecha. Y 1, ¿cuánto vale? 3,49. Se repiten las y 1, ¿no? Y aquí, seno de 21,43 y coseno de 21,43. Asimismo, corriente reactiva 2 y corriente activa 2. Sería I2 por seno del ángulo 2 e I2 por el coseno del ángulo 2. En este caso,
sería 4,55 por seno de 72,34 y coseno de 72,34. Ahí podemos hallar las 4 componentes. Reactiva y activa 1, reactiva y activa 2. Ya tenemos hasta las corrientes activas y reactivas, los componentes. A usted le toca concluir, aquí se encuentran las componentes, ya con la formulación, a usted le toca concluir la corriente total, que va a ser la que entra del paralelo, y el ángulo de esta corriente con respecto a la fuente. Porque, ojo, este ángulo o estos ángulos que hemos hallado son los ángulos, pero de cada rama. Es el comportamiento de cada rama. Ojo con ese detalle. Entonces, nos queda por encontrar la corriente total y el ángulo de desfase total entre la corriente y el voltaje de la fuente. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.